amados hermanos, vamos a tener entonces el tiempo de la palabra del Señor. Es una reflexión bíblica que vamos a tener en estos días acerca de algunos roles dentro de la familia, porque es muy necesario que nosotros comprendamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo, lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo y en especial en esta época de pandemia donde hemos visto tantas dificultades, sobre todo en la parte de la formación bíblica dentro de los hogares y la parte de la formación bíblica también a través de ese tiempo especial de la escuela dominical que ha sido afectado grandemente por el asunto de la pandemia. Pero creemos nosotros de que Dios está al control, está al mando de todas estas cosas y nos impulsa a nosotros a que seamos responsables, a que seamos también valientes en ese rol que Él ha colocado a nuestras vidas. Entonces, en esta mañana vamos a tener este estudio de tal manera que nosotros podamos comprender un poco más la voluntad de Dios. He llamado esta enseñanza de hoy los varones asumiendo su rol de líderes. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias allá en Josué capítulo 24 versículo 15. Josué capítulo 24 versículo 15. La palabra del Señor dice, ¿todos lo tienen ya? Josué capítulo 24 versículo 15, un texto, un versículo del Antiguo Testamento. Josué capítulo 24 versículo 15, dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Amén. Tenemos entonces en este texto ya casi que las últimas palabras de este gran líder que Dios había levantado para ser el reemplazo o para reemplazar el ministerio, para que asumiera el cargo que Moisés había dejado. Josué, este gran líder, un hombre temeroso de Dios, un hombre con todas esas ganas de servir al Señor, que fue muy sometido a la voluntad de Dios, pero también fue un hombre bastante sujeto al liderazgo de Moisés. Y vemos entonces en esta última parte que Josué está hablando al pueblo de Israel y está haciéndoles un reto, un llamado de atención para que el pueblo de Israel pueda continuar sirviendo a Dios, pueda continuar haciendo la voluntad de Dios, pueda continuar sirviendo a ese Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto, a ese Dios que los había metido en victoria a través del desierto y que ahora les había dado ya la recompensa de recibir la tierra prometida. Entonces vemos nosotros en Josué a un hombre de Dios, a un hombre dispuesto a servir al Señor. Tenemos aquí entonces que Josué nos presenta un claro ejemplo de lo que un varón debe hacer en su casa. Y aquí hay varios varones y también cabezas de familia. También hay muchas mujeres. Casi en las iglesias se presenta el fenómeno de que hay muchas más mujeres que hombres. Ahora, la decisión de servir, de seguir y de amar al Señor inicia siempre o debe iniciar siempre a través de la cabeza del hogar, a través del varón. Lastimosamente, como les digo, en este tiempo son pocos los varones que asumen este rol y por eso el llamado de atención en este día es a que se tome a asumir el rol de liderazgo que los varones deben ejercer en sus hogares. Entonces, en este tiempo vemos cómo el varón ha ido cediendo esa responsabilidad de ser el guía espiritual, de ser el sacerdote de la casa, de ser ese líder espiritual del hogar, y está dejando que la mujer sea la encargada de direccionarle el hogar, de dirigir la casa. Y no es algo que estoy exagerando, que es una cuestión quizá mentirosa, no. Usted puede verlo. Es más, mujeres que están aquí presentes se han dado cuenta de que tienen una lucha espiritual
porque dentro de sus hogares los varones no quieren asumir el rol de servir a Dios. ¿O me equivoco? ¿Tienen ustedes esa lucha, mis amadas hermanas? ¿Cierto que sí? Ustedes quisieran, es más, es una carga que ustedes están asumiendo que no es el modelo que Dios quiere. Sin embargo, ustedes lo están llevando a cabo y eso es loable, eso es algo especial porque ustedes están cumpliendo también este papel. Pero es un papel que en realidad Dios ha colocado a todos los varones. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Josué dice aquí claramente que él quiere servir al Señor y quiere hacerlo no solamente él, sino quiere guiar también a todo su hogar al servicio del Señor. Él hace un reto al pueblo, le dice: si mal a ustedes les parece servir a Dios, escojan a quién van a servir hoy. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando ustedes estuvieron en el otro lado del río, o si van a servir al Señor, quien los ha liberado. Pero yo les digo algo: yo y mi casa serviremos a Yahvé. Y eso es algo importante, es una disposición de fe, de confianza, pero también de asumir esa responsabilidad que tiene el varón como líder de su hogar, de su casa. Ahora, también nosotros debemos preguntarnos en este tiempo: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar este reto? Hoy este reto sigue estando vigente, el reto de servir al Señor, la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere. Entonces vamos a observar dos aspectos acerca de cómo los varones deben asumir el rol de líderes. Y el primero de ellos es que Dios ha colocado al varón como cabeza del hogar. Si nosotros buscamos allá en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. La cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza hace parte del cuerpo. En griego, cabeza es kefale o kefalé, y se encarga de direccionar, de dirigir, de mostrar, de guiar. Esa es la función de la cabeza, de hacer funcionar el cuerpo, de direccionar el cuerpo. Ahora, si nosotros miramos, fisiológicamente hablando, la cabeza no puede estar sin el cuerpo, o no puede vivir sin el cuerpo. Es una unidad. Eso es algo que están completamente interconectados. Uno no puede vivir sin lo otro. Y por eso habla aquí de ciertos roles o de cierto tipo de obligaciones que Dios coloca dentro del seno familiar. En 1 Corintios 1:3 también nos dice la palabra de Dios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Si nosotros miramos, ser cabeza es asumir entonces la responsabilidad que Dios ha delegado para liderar el hogar según el ordenamiento de Dios. Todo varón está en la obligación de dirigir su casa, de levantar su hogar y de guiarlo espiritualmente. Esa es la obligación de los varones. Ser cabeza es direccionar. Ser cabeza entonces es proyectar a la familia, al hogar, hacia el objetivo de Dios, hacia la meta de Dios, hacia lo que el propósito de Dios tiene, lo que Dios tiene para tu vida, para la vida de tu familia. Esa es la responsabilidad del varón. Ser cabeza es propiciar y mantener también la armonía dentro del hogar. Es decir, que el varón está encargado de ayudar en ese trabajo de mantener la armonía. Y esto es tan importante, mis amados hermanos, porque todo hogar tiene dificultades. ¿Cierto que sí? Todo hogar tiene diferencias. Mire, si hay diferencias entre el esposo y la esposa, ¿cuántas diferencias no habrán entre hijos y padres? Entre hermanos.
Hay muchas diferencias, ¿cierto? Entonces, tenemos nosotros algo importantísimo aquí, y es que Dios ha delegado la responsabilidad de que el varón mantenga la unidad, mantenga la armonía y propicie las buenas relaciones en el hogar. Amén. Pero además, el varón también es el encargado de mantener la disciplina, de mostrar la obediencia y del amor, y demostrar el amor hacia Dios, hacia los padres, y el respeto mutuo que debe existir entre los hijos. Bueno, tenemos también, mis amados hermanos, que dentro de los roles que Dios ha colocado al varón para ser líder, para ser cabeza, está el que el varón pueda ayudar a sus hijos a reconocer la presencia de Dios. Miren ustedes, nosotros como padres tenemos una lucha bastante fuerte, y es la lucha espiritual. No solamente tenemos la lucha física en el crecimiento con nuestros hijos, en la manera en que ellos aprenden, en la manera en que ellos asimilan, pero también en la manera en que ellos van creciendo y se van haciendo independientes. Nosotros también tenemos esa lucha espiritual y ese conflicto que Satanás no desea que los hijos de los creyentes sigan los caminos del Señor. Y es una lucha fuerte, es una lucha constante, porque levantar hijos temerosos de Dios en este tiempo es bastante complicado. Y es bastante difícil porque este mundo se nos mete en nuestra casa a través de todos los medios de comunicación, y lo que nos están ofreciendo es vanagloria. Es decir, algo que tiene una apariencia de ser bueno, algo que tiene una apariencia de ser placentero, pero que el final de ello es destrucción y es muerte. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, en cómo formamos a nuestros hijos. Yo recuerdo uno de los profesores que yo tuve, que él colocaba el ejemplo de las cometas. Uno va elevando la cometa, y si uno la tiembla mucho, la cometa se cae. Y si uno le suelta mucha cuerda, también se cae. Entonces hay que tener un trabajo de soltar y jalar, soltar y jalar, para que la cometa pueda mantenerse siempre arriba. Buscar el viento para que el viento la eleve mucho más. Y es una labor que tiende a ser difícil, que es una labor que en muchas ocasiones es frustrante para la vida de los padres, porque a veces nosotros como creyentes vemos que hemos sembrado en nuestros hijos el temor de Dios, hemos sembrado en nuestros hijos la palabra de Dios, y no vemos en ellos el resultado de ser fieles al Señor. Ahora, mis amados hermanos, en este texto que estamos mirando, nos está hablando de los roles y de las responsabilidades que Dios ha colocado dentro del hogar. Esto nada tiene que ver con el valor o la importancia que los miembros de la familia tienen, porque sí he visto dentro de iglesias, de algunos pastores, algunos predicadores, que intentan minimizar el rol y el papel de la mujer dentro del hogar. Eso lo vamos a ver pues en la próxima enseñanza. Pero dentro del contexto bíblico, las barreras han sido quitadas. Dentro del contexto bíblico, nosotros no podemos sino mirar lo que dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no mira cuando acepta a las personas para su reino, no mira si son hombres o mujeres, no mira si son justos o pecadores, no mira el color de piel. Dios no tiene acepción de personas, y eso hay que tenerlo muy claro. Pero también en Gálatas capítulo 3 versículo 28, la palabra de Dios nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, las barreras han sido anuladas por la sangre del Señor Jesucristo, por el sacrificio del Señor Jesús, y todos estamos en las mismas condiciones delante de Dios. Entonces, ser cabeza no es ser déspota, ser cabeza no es ser un tirano dentro del hogar, ser cabeza no es ser
el rey, el que manda, el que ordena y punto. Aquí no se hace otra cosa sino lo que yo digo. No. Miren que ser cabeza es buscar la armonía, es buscar el crecimiento espiritual de nuestros hijos, es mantener la unidad dentro del hogar. Ser cabeza es propiciar la disciplina, mantener el temor de Dios y el amor hacia Dios. Eso hacen los padres cuando son cabeza del hogar. Eso hacen los varones en el cumplimiento del propósito de Dios. En segundo lugar, Dios ha colocado al varón como primer responsable. Oiga bien, no solamente es la cabeza del hogar, sino que también es el primer responsable. Mi amada iglesia y amigos que me escuchan, si nosotros buscamos allá en el libro de Génesis, que es el libro del principio, del inicio de las cosas, nos daremos cuenta cuál es la historia de la familia, de la primera familia y de toda la humanidad, y de lo que Dios en realidad propició para el ser humano. Capítulo 3 de Génesis, versículos 9 al 24, es un texto bastante largo, no lo vamos a leer todo, pero dentro de ese contexto quiero explicarles a ustedes que Adán y Eva habían sucumbido, habían caído ante la tentación, habían fracasado en su intento de agradar a Dios y comenzaron a agradarse ellos mismos. Y dentro de ese contexto de reprensión que Dios da, nosotros aprendemos algunas lecciones importantes en cuanto al rol de responsabilidad que Dios ha dado a cada uno de los varones, en especial porque hoy estamos tratando el tema de los varones delante de Dios. Entonces podemos mirar que dentro de esa responsabilidad que tienen los varones, Dios pide cuentas primero al varón antes que a la mujer. Oiga bien, varón que estás aquí, tú tienes una carga bastante grande, una responsabilidad bastante grande colocada por Dios sobre tus hombros, porque Dios te va a pedir cuentas primero a ti, antes que a tu compañera, antes que a tu esposa, antes que a los miembros de tu casa. Tú eres el primer responsable. Y eso lo observamos aquí. Dios sabía lo que había hecho ya Adán y Eva. Y sin embargo, Dios en el versículo 11 encontramos de Génesis capítulo 3, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Si nosotros vemos el texto, nos daremos cuenta que quien comió primero del fruto prohibido, ¿quién fue? La mujer, Eva, ¿cierto? Sin embargo, Dios no llama a cuentas a Eva. ¿A quién llama a cuentas? A Adán. Porque Adán, el varón, es el primer responsable. Oiga bien, es el que primero debe rendir cuentas delante de Dios. Y entonces por eso Dios le dijo, ¿acaso has comido del árbol del que yo te mandé diciendo que no comieras? Ahora también vemos que Dios coloca responsabilidad del cuidado de Adán hacia Eva o sobre Eva. En el versículo 16 de ahí de Génesis también nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, mis amados hermanos, aquí en este texto, que ha sido bastante complejo para traducir desde el original, desde el idioma hebreo, da a entender, oiga bien, no una relación tiránica, sino que ya no están en las mismas condiciones en las cuales Dios los había creado cuando estaban sin pecado. Ustedes recuerdan que Dios creó a Eva de una de las del costado de Adán. Y cuando los presenta, dice que serán una sola ¿qué? Carne. Están en el mismo nivel. Están ubicados el uno para el otro. Se complementan el uno al otro. Sin embargo, después del pecado, Dios entonces le da la responsabilidad al varón de ser el guía, de ser el protector de la mujer. Y todo varón creyente, todo varón que quiera cumplir el propósito de Dios, tiene que velar por esta responsabilidad. Tiene que ser el protector
no solamente de la esposa, sino también de su hogar. Y miren que el ser el protector del hogar involucra muchas cosas, involucra muchas responsabilidades. Y ahora solamente quiero decirles, el protector del hogar debe cuidar a sus hijos, debe cuidar a su esposa espiritualmente, pero también debe cuidarlos físicamente, de tal manera que debe proveer para las necesidades de ellos. Pero también debe cuidarlos emocionalmente, es decir, el varón debe ser una persona estable emocionalmente, de tal manera que impulse la estabilidad emocional de su casa, de su hogar y de sus hijos. Eso debe cumplir el varón, pues, a grandes rasgos. Entonces, este enseñorearse sobre la mujer tiene que ver con el proteger, con el cuidar, con el dirigir. Pero además, Dios castiga a Adán en mayor proporción o en mayor medida a causa de su responsabilidad primaria. En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, la palabra de Dios dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Miren ustedes, mis amados hermanos, la proporción del castigo es mucho mayor debido al grado de responsabilidad primaria que el varón asume. Nosotros vemos que el castigo al ser humano no solamente involucra el esfuerzo de él, que ya sus fuerzas no serán las mismas. Aquí nos dice la palabra de Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y no la mía, está diciendo el Señor, y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo que no comieras, entonces ahora la tierra será maldita por tu causa. Miren cómo una responsabilidad del varón hace que toda una humanidad y toda la historia de la humanidad sea transformada y sea cambiada. Ahora la tierra es maldecida o está maldita, y así lo dice la palabra del Señor. ¿Está bajo qué? Bajo maldición, esperando el día en que el Señor venga a transformar por completo nuevamente esto que nosotros vemos. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la tierra es maldita, la tierra es maldita, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya la tierra no va a ser, o no iba a ser la misma, no iba a tener la misma productividad de antes, no iba a tener esa bendición de Dios. Por el contrario, si usted nota, a nosotros nos corresponde trabajar la tierra, y los que trabajan la tierra se darán cuenta de que trabajar la tierra es duro, no es fácil. Y fuera de eso, aunque usted haga las cosas así como usted quiere hacerlas, no hay garantía de que esa siembra que usted está haciendo vaya a dar el fruto que usted espera. No es una garantía, hermanos. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Y por eso tenemos que trabajar más y buscar la tecnificación de la misma, para intentar compensar toda la destrucción que nosotros mismos causamos a la tierra. Y miren que la palabra de Dios dice: con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu frente, dice la palabra del Señor, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y entonces llega el castigo final, que es porque de ella fuiste tomado y a ella volverás, es decir, vas a morir. Miren cuán amplio es el castigo hacia los varones, porque asumen la responsabilidad mayor. Ahora, es responsabilidad, mis amados hermanos, es responsabilidad del varón que cuida de su esposa y de su hogar. Y esto es importantísimo. Nosotros vemos aquí cómo el Señor está
obligando al varón a que cuide y a que ame. Notamos el texto que dice allá en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor es una de las cargas que Dios ha colocado en cabeza del varón. Un hogar que es sólido debe tener a un líder de hogar, a un cabeza de hogar, a un varón que ame a su esposa, que ame a sus hijos, que ame a su hogar. ¿Y de qué forma debe amar el varón a la mujer? Debe amarla así como el Señor amó a la iglesia. Es decir, no es cualquier tipo de amor. Es un amor incondicional, es un amor abnegado, es un amor que lo entrega todo, es un amor que lo da todo. ¿Está escuchando, varón que está aquí? Estás en la obligación de amar a tu esposa por encima de cualquier circunstancia, así como Cristo amó a la iglesia. Y si nosotros vemos la manera en que Cristo ama a la iglesia, ¡wow! Es un amor sorprendente, ¿no? Sufre por ella, lo deja todo por ella, se prepara por ella, es azotado por ella, entrega su vida por ella, la cuida, la sustenta, la protege, la perfecciona diariamente, desea lo mejor para ella, propicia las condiciones para que la iglesia sea lo mejor. Qué ejemplo tan grande, qué amor y qué responsabilidad tan grande el que Dios ha colocado sobre los hombros de los varones. Ahora, es responsabilidad del varón también mantener la unidad familiar. En Efesios 5:31 nos dice la palabra de Dios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren, mis amados hermanos, lo que el Señor está diciéndole aquí a los varones. El varón debe ser el que propicia la unidad familiar, pero esa unidad familiar debe hacerse real, debe hacerse evidente. Por eso la palabra de Dios ordena que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su esposa para que se constituyan en una sola carne, es decir, en una sola familia, en un solo hogar. La unidad, estar unidos, no es que se unan de tal manera que son una sola persona, una sola carne. No, son diferentes. Recuerden que cada persona y cada uno de nosotros en el hogar tiene una función que cumplir y vemos las cosas desde perspectivas diferentes, pero Dios a través de su palabra nos enfoca, nos ayuda a que nosotros nos enfoquemos en lo que Él desea para nuestras casas y para nuestro hogar. El estar unido a la mujer involucra estar pendiente de ella. Involucra no solamente el cuidado, sino que involucra el comunicarse con ella. Y miren que dentro de los hogares, lastimosamente, hombres y mujeres no se comunican. Viven el uno por una parte y el otro por otra. Y eso no es así, hermanos. Miren cómo en este tiempo de pandemia se aumentó la violencia intrafamiliar. Cuando hubo el confinamiento y todos los periodistas y los analistas comenzaban a preguntarse el por qué se aumenta la violencia intrafamiliar. Hombre, porque es que son unos desconocidos. No se conocen el uno con el otro. Y han reducido la relación conyugal a la intimidad sexual, cuando no es así. Y saque tiempo para que vea cuánto tiempo puede demorar usted en una relación íntima. Como muy fuerte y como muy grande que usted sea y poderoso que sea, por ahí media hora, si acaso. Si acaso. ¿Y el resto del tiempo qué hace? ¿Y a qué se dedica el resto del tiempo, el resto de la semana? Si usted no le dedica el espacio a su esposa para conocerla, para comunicarse con ella, para darle la importancia y el valor que la mujer tiene dentro del hogar, usted es un completo desconocido y ella será una completa desconocida para usted. Usted no está cumpliendo el rol que Dios le ha ordenado.
Usted no está viviendo bajo la voluntad de Dios. Usted está haciendo su propia voluntad, hermano. Y tenemos la obligación de saber qué hizo la mujer. Hermano, usted llega de la casa, yo sé, de la calle, del trabajo, cansado, ¿ok? Después de que coma, llámela. Aparte tiempo con ella para dialogar, para comentarle cómo estuvo su día, para expresarle cómo estuvo o qué sentimientos tiene o qué preocupaciones tiene, para decirle cuánto la extrañó durante el resto del día, para decirle que la pensó mucho y luego pregúntele cómo le fue a ella. Escúchela, inviértale tiempo para escucharla, para dialogar con ella. Interésese por sus necesidades. ¿Cómo te fue con el niño? ¿Cómo estuviste hoy? ¿Cómo se comportó ese muchacho? Esa muchacha. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Te duele la espalda? ¿Estás cansada? Ven, no te preocupes, yo ahora voy a cuidar de la niña o del niño. O usted de los esposos que llega a la casa y sabe que su esposa ha pasado todo el día con los niños. Está cansada y usted lo que dice es: echa para acá y sírveme. Quítame los zapatos. Búscame la ropa. Usted es uno de esos hombres y después que come se va para el cuarto a ver televisión porque está cansado. Ajá, y su esposa no está cansada. Ella no ha pasado todo el día trabajando sin sueldo en la casa. ¿Qué tipo de hombre es usted? ¿El hombre que quiere edificar su casa? ¿El hombre que quiere fortalecer su familia? ¿O un déspota? Todos llegamos cansados, pero ella necesita tiempo y tiempo de calidad. Mi amado hermano, mi amada hermana que estás aquí. Ella necesita tiempo de calidad. Ella necesita ser apreciada, ser valorada. Ella necesita que tú la hagas sentir especial. Ella necesita que tú valores sus sentimientos, pero no solamente a nivel sentimental. Ella también necesita que tú la valores como persona. Pídele la opinión a ella. Tenla en cuenta en las decisiones que vas a tomar. Escúchala. No tomes decisiones apresuradas. Siempre ten en cuenta lo que tu esposa quiere. Siempre ten en cuenta la otra visión del hogar que ella propicia. Y eso es muy importante para mantener esa armonía, para mantener esa comunión, para mantener nuestro hogar bajo bendición. Pero también, amado hermano, tú y yo debemos desarrollar un sentido de humor con nuestras esposas, un sentido de confraternidad y de camaradería con ella. Que tu esposa pueda ser tu amiga, que tu esposa pueda ser esa confidente en la cual tú puedes confiar, que tu esposa se sienta tan a gusto contigo que ella esté dispuesta a todo por ti, porque sabe que tiene un hombre que lo hace todo por ella. Esa es la responsabilidad del varón, hermanos. Y hay un montón de cosas, pero el tiempo es corto y es escaso. Hay muchas cosas más que nosotros como varones podemos implementar para llevar un hogar de armonía, para vivir en unidad con nuestra esposa, así como lo dice la palabra de Dios, para que seamos una sola carne, para que ese hogar marche en el camino que Dios quiere. Amén. Todos queremos armonía en nuestra casa. Amén. Todos queremos que nuestro hogar esté bien. Por último, entonces, el esposo o el varón tiene la responsabilidad de actuar con sabiduría dentro de la casa, con su esposa. Primera de Pedro 3:7. Pero vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tremenda palabra, ¿no? Vosotros esposos, vosotros líderes, cabeza de hogar, varones que están aquí, hombres que me están escuchando, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar con sabiduría, de vivir con sabiduría en nuestro hogar, en nuestra casa, de tal manera que nosotros seamos sabios en el trato con nuestras esposas. Y se los digo yo, que estoy casado, que voy a cumplir 19 años de matrimonio, y nosotros tenemos que propiciar, hermanos, con sabiduría. Yo lo he dicho, yo creo que ustedes me han escuchado en otras oportunidades. A la mujer no hay que entenderla, porque usted no la va a entender nunca. Y Dios no pide que la entiendas, Dios pide que la ames y que actúes con ella con sabiduría. Hermano, usted tiene que conocer a su esposa, tiene que dedicarle tiempo a su esposa, tiene que dedicarle tiempo para entender que cuando ella dice que no tiene nada, tiene de todo.
Usted tiene que dedicarle el tiempo para entender cuál es esa circunstancia que nosotros a veces, o casi siempre, propiciamos para que ellas se enojen o se entristezcan o su corazón se llene de tristeza y de carga. Y miren lo que dice la palabra de Dios, que esa mujer es un vaso frágil. Dice, trátala como si fuera un vaso, ¿qué? Frágil. Yo en estos días tuve que cambiar un poco de vasos en la casa porque tenía unos vasos que eran muy delgaditos, bonitos pero delgaditos, y eso le está lavando uno y me se choca con otro, ¡puf!, se rompe. Y me tocó comprar unos vasos de esos gruesos ordinarios para que no se rompan. Bueno, nuestras esposas, según la palabra del Señor, son vasos, ¿qué? Frágil. ¿Qué quiere decir eso? Que con cualquier cosa, ¡puc!, se van a romper. Y aunque tienen caracteres fuertes nuestras esposas a veces, sus sentimientos son frágiles. Y Dios lo está diciendo en su palabra. Son más delicadas. Y por eso desean que nosotros las tratemos con ese amor y con esa delicadeza. Pero no solamente ellos lo desean, Dios nos lo está exigiendo. Amén. Varones que están aquí, dirán algunos varones, yo para qué fui, para qué vine hoy a la iglesia, hombre. Si me están dando es, pero duro, hasta en la cédula el pastor nos está dando. Y para colmo aquí delante de mi esposa, ¿y ahora qué voy a hacer yo cuando llegue a casa? El pastor dijo esto. ¿Ah? No, yo no digo, la palabra dice, amén. Es el plan de Dios, es el deseo de Dios para que tengamos hogares en armonía. Es lo que Dios quiere para que tu casa esté bien, hermanos. Amén. Para que tu hogar camine en bendición. Y por eso te invito a que tú tomes las riendas de tu hogar. Varón que estás aquí, varón que me estás escuchando allá en las redes sociales, toma las riendas de tu casa. Asume el rol de liderazgo que Dios ha puesto bajo tu mando, bajo tu responsabilidad. Aplica estos principios bíblicos a tu vida y tu hogar será un hogar bendecido, un hogar en armonía, un hogar en el cual reine el Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo y haya esa bendición. Amigo, que tú no conoces al Señor aún, es tiempo también de que le entregues tu corazón al Señor, para que tú como varón que eres, seas esa guía espiritual, seas ese guía de tu casa y de tu hogar, para que seas bendición a toda tu casa. Yo te invito a orar allí donde estás. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación? Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, espera más allá.